Hola, chiques. Buenos días. Vamos a comenzar a explicar a Aristóteles, filósofo que introdujimos el último día, pero antes de hablar de sus conceptos más básicos, de esas ideas con las cuales trata de describir, en primer lugar, la naturaleza, vamos a hablar justamente de esto, de la naturaleza tal como se entendía en el periodo de la Grecia antigua. Si recordáis, en clases anteriores, durante el curso de Platón, en una de las sesiones la titulamos Psique y hablamos ampliamente de lo que este término implicaba no solo en Platón, sino también en todo su contexto social, en los antecedentes e incluso en las religiones que habían tenido impacto en el inicio de la filosofía, como era el orfismo. En este caso vamos a hacer algo parecido para ir acercándonos a Aristóteles, pero también desde las concepciones de su época y desde las ideas que de una forma más o menos espontánea y no solo en el nivel de la ocupación filosófica se movían en ese contexto cultural, que además, como habíamos dicho, no es tanto un territorio como una lengua, de las lenguas griegas. Entonces, vamos a hablar de la physis. Habitualmente, physis se traduce por naturaleza, como naturaleza, pero tenemos que hacer algún tipo de matización para que esto se pueda comprender en toda su amplitud. Porque como sabemos, la palabra naturaleza es algo equívoca. En castellano incluso la palabra naturaleza a veces es sinónima e intercambiable de la palabra esencia. ¿Cuál es la esencia del hombre o cuál es la naturaleza del hombre? Es decir, aquello que le es propio o común a todos los de su especie o a todos los de su género, ¿verdad? Entonces, vamos a ver physis lejos de esta concepción de esencia, porque la esencia sería otra cosa, significaría otra cosa en Grecia, y vamos a ver mucho más concretamente lo que sí recoge y no recoge, que serían estas otras acepciones, la physis. Bueno, physis efectivamente podemos entenderla o podemos imaginarla como naturaleza, y en este sentido podemos concebirla como naturaleza en su totalidad, como si estuviéramos hablando del universo. Cuando en Grecia se habla del universo, se dice physis, no se dice como algunos piensan cosmos. Cosmos sería una palabra que, como veremos un poco más adelante, hace referencia o da una perspectiva concreta, pero solo es una perspectiva concreta y parcial de la physis, del universo. Entonces, la physis en su globalidad, en su totalidad, es la naturaleza, es el universo, pero también vamos a ver que physis se aplica a lo que sería cada una de las cosas o cada conjunto de cosas que surgen dentro de la naturaleza. Yo, por ejemplo, soy physis. Incluso, en un cierto sentido, aquí también había un equívoco griego, physis significaba la naturaleza en global y todas las cosas que aparecen dentro de ellas, inclusive la tecnología o el lenguaje. A no ser que el contexto literario en el que estuviéramos trabajando, el contexto discursivo, mejor dicho, fuera el de establecer la diferencia entre lo natural y lo artificial. Entonces no, entonces pasaríamos a oponer lo que es physis en sentido natural a lo que es ars, a lo que es tecné en Grecia, que sería lo tecnológico, lo técnico, lo manufacturado, lo que proviene de la mano del ser humano. Sin embargo, en la medida en la que no estemos en un contexto discursivo de diferenciación expresa entre lo natural y lo técnico y lo tecnológico, lo manufacturado, dentro de la physis, y así es como la vamos a comprender siempre que no establezcamos a propósito y expresamente esa diferencia, dentro de la physis está todo lo que está comprendido dentro del universo y surge dentro de ella, porque al fin y al cabo lo tecnológico, lo técnico, está manufacturado por un ser que es natural, a partir de materias primas que son naturales, y como dijéramos, no hay nada paranormal ni extraterreno, ni siquiera extraterreno, ¿verdad? Entonces, eso que procede también de la tecnología, de la técnica del ser humano, forma, como no, parte de la physis. Vamos a continuar hablando de esta.
También Physis hace referencia a lo más genuino de la naturaleza. Cuando queremos explorar lo que a esta naturaleza le es más propio, o lo que en ella, vamos a decir de una forma un poco moderna, pero que nos sirva para entendernos, lo que en ella se repite, lo que en ella es tendencial, lo que en ella es, como decía Deleuze, ritornello, estribillo, aquello que vuelve sin cesar, eso sería también Physis en un sentido más protagónico, más en mayúsculas. Y como veremos además, y así vamos adelantando, en Aristóteles eso será justamente el movimiento, el cambio, el movimiento. Decíamos que si bien Platón buscaba la esencia, si bien Platón buscaba aquello que incluso delante de nuestros ojos y de nuestros órganos sensoriales, aquello que a nuestra percepción es eterno, o aquello eterno, mejor dicho, que permite nuestra percepción. En Aristóteles se va a dar una continuidad a esa búsqueda de lo eterno. Esto, el punto de vista de la eternidad que expresaba Spinoza, suba specia eternitatis, como el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de la eternidad, va a acompañar a cualquier filósofo, a casi todos los filósofos, de una manera o de otra. Y muy especialmente en Grecia y muy especialmente en los ámbitos de la filosofía en los que se está de alguna forma haciendo referencia a lo divino griego. Teos, tal y como lo pronuncia y tal y como lo expresa Aristóteles. Bueno, decíamos que si bien Platón buscaba eso eterno, Aristóteles, como buen discípulo suyo, también va a buscar lo eterno. ¿Cuál es la diferencia? Que si Platón trataba de captar la eternidad desde nuestra esfera intelectual, que no dejaba de estar conectada con la percepción y con la sensorialidad, pero justamente trataba de capturar lo eterno en eso que captábamos y que captábamos por nuestra comunidad psíquica con el universo, y que captábamos desde antes de haberlo experimentado de forma individual, porque de alguna manera estructuraría justamente nuestra psique, nuestra capacidad de pensamiento, nuestro proceso noético y nuestra percepción incluso. Gracias a que teníamos esa idea, esa idea eterna, podíamos mirar delante nuestro, enfocar y identificar las diferentes copias, los diferentes especímenes justamente pertenecientes a esa idea que ya tuviéramos. En Aristóteles no es así, no porque le ponga una cruz a este tipo de proceso con el que Platón describe el conocimiento, sino más bien porque Aristóteles lo que va a hacer es jugársela en otro lado, es como focalizarse en otro punto. Platón quería extraer lo eterno de entre aquello que cambiaba. Miraba, veía un mundo cambiante, pero del cual se podía extraer algo eterno, y del cual se podía extraer algo eterno gracias a esa psique eterna que nos recorre, pero que recorre también a las demás cosas de la naturaleza, o al menos a lo vivo de la naturaleza. ¿Qué va a hacer Aristóteles? ¿Cómo va a desplazar el problema? Y esto es lo interesante porque es lo que él tiene de innovador. Aristóteles es como si dijera, ok, voy a buscar también lo eterno en la naturaleza, pero es que justamente lo eterno no lo tengo al abstraer el cambio, no obtengo lo eterno cuando busco aquello que permanece detrás de los cambios, que también, pero no de una manera esencial. No lo encuentro en esas ideas que me permiten agrupar eternamente diferentes ejemplares finitos de una idea infinita, que también, pero no esencialmente, sino que voy a ir directo a lo que se presenta ante mis sentidos como eterno en la naturaleza. ¿Y qué es esto? El propio cambio, el propio movimiento. Si hay algo expresamente, directamente, claramente eterno en la Physis, es el cambio, el movimiento. ¿Y por qué no le vamos a dar ser, entidad y nombre
a eso que continuamente funciona como motor de la vida, el movimiento, el cambio. Sabemos que en Grecia cambio y movimiento son sinónimos, porque cuando se habla de cambio se incluye también el movimiento, incluido el de traslación, y cuando se habla de movimiento no se habla solo de un cambio de localización o de movimiento de traslación, sino que también se habla del movimiento interno, del movimiento de nuestro cuerpo, de nuestra psique, del movimiento que permite que pasemos de una a otra cosa y que vayan produciéndose diversas cosas, es decir, que se vaya produciendo la diversidad. Entonces, el movimiento mismo, el cambio mismo, va a convertirse no en un efecto, como lo veía Platón, ¿no? En Platón, las ideas eternas funcionan más bien como causa y luego, en esa especie de teatro de sombras, que es la realidad sensorial, aparecen reflejadas como efecto. Es decir, esas causas que eran el modelo se proyectan como sombras, es decir, como efectos, como efectuaciones en esa realidad cambiante, en ese eterno teatro del cambio. En Aristóteles se da una inversión causal, una inversión hacia el materialismo, una mayor profundización en el materialismo. Con esto yo no estoy poniendo a Platón del lado del idealismo y a Aristóteles del lado del materialismo. Prefiero prescindir de esas formas tan duales que no eran para nada, o que no son para nada fieles al modo del pensamiento griego antiguo. Entonces, lo único que quiero decir es que da una vuelta de tuerca para entendernos más hacia lo que se suele entender modernamente como materialismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que Aristóteles va a concebir el cambio como la causa, incluso un determinado cambio, un determinado movimiento lo va a concebir como la causa primera, como la causa más esencial. El cambio es la causa de nacimiento, la causa de muerte, la causa de una transformación. Es decir, hablar del movimiento y hablar del cambio es hablar del inicio de las cosas, del final de las cosas, de la transformación de las cosas. Y esta forma, esta idea que acaban encarnando estas cosas, sea ese nacimiento, esa transformación hacia algo, eso sería justamente la efectuación, los efectos. Es decir, para Aristóteles, la causa es el movimiento y los efectos son los productos de ese movimiento, ¿no? Las distintas variaciones que se van mostrando en la naturaleza de ese movimiento. Entonces, no sé si veis que mientras que Platón concibe como causa la idea y como efecto los movimientos que van reconstruyendo la idea, o si no reconstruyendo, participando de, imitando la idea, en Aristóteles la causa es el movimiento mismo y los efectos serán justamente la llegada, los puntos de llegada a esas manifestaciones de la naturaleza que se muestran con una cierta identidad. Este aspecto con el que Aristóteles va a comprender el cambio y el movimiento hace mucha resonancia, además, con el propio concepto generalizado en la Grecia antigua con el que se utilizaba el término physis. Pues nos falta decir que la physis puede traducirse por naturaleza, pero la forma en que más se usa, más se usaba en el griego antiguo, era en el sentido de crecimiento natural. Es decir, la physis tenía un sentido embrionario. La physis es esa naturaleza, pero desde la perspectiva del continuo brote de diversas cosas. Es decir, la naturaleza no tenía como physis un aspecto de fotografía congelada, sino que physis es siempre en movimiento. Physis siempre es en movimiento, en cambio, y siempre es generativa. Physis siempre se muestra a través, se expresa, como diría Spinoza, a través de la diversidad de pequeños entes que también son physis y que también, physis en el sentido verbal, que también, que la naturaleza naturalea, digamos, como que esos pequeños entes, physis, también hacen physis, crecen, cambian, y este cambio es un cambio propio de la naturaleza, cambian
crecen o se transforman o disminuyen o mueren, pero según las potencialidades de su propia fisis, de su propia naturaleza, incluyendo esta el movimiento, incluyendo esta las posibilidades, las potencialidades que cada cosa tiene en cada momento. Ya que mencionamos la fisis y el aspecto que la fisis tenía en Grecia y para los griegos, estamos hablando de esta palabra que vamos a seguir usando, vamos a fijarnos en algo que parece un dualismo, pero no lo es. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de dualismos, estos que tanto critica la filosofía contemporánea, cuando hablamos de dualismos o de pensamientos dualistas, dicotómicos, del blanco y el negro, del hombre y la mujer, del niño y el adulto, etc., hablamos de dualismos que serían algo así como tomar polaridades y oponerlas, ¿no? Tomar dos aspectos de algo en su grado extremo y luego oponerlos, siendo que no describen la naturaleza de las cosas, que es mucho más fluida. Sin embargo, esto de lo que vamos a hablar ahora no sería una forma dualista, sino que sería una forma más bien cíclica de comprender la fisis y las cosas de la fisis, entendiendo que la fisis y las cosas de la fisis muestran ciclos. Estos ciclos no es que se opongan, es que se suceden, que el uno se da gracias al otro, pero al interior de las cosas mismas, al interior incluso de la propia fisis. ¿A qué me estoy refiriendo? A las perspectivas con que los seres humanos, por ejemplo, los seres humanos, quizá también otros seres, pero vamos a poner el foco en nosotros mismos, las maneras, las perspectivas, o las diferentes perspectivas desde las cuales podemos mirar o entender la fisis. Y ahí es que vamos justamente a distinguir el caos del cosmos. Es así, de este modo, que entendemos perfectamente que cosmos no es el universo tal cual, siendo como es, sino que cosmos es una manera de entender la fisis, una manera de focalizarnos en la fisis, una manera de mirar la fisis. ¿Qué manera? Pues la manera que refiere al punto de vista de su orden. No de su orden, de un orden que podemos perfectamente proyectar nosotros. Esta perspectiva, como perspectiva que es, habría de completarse para poder entender la fisis y no quedarnos solo con un aspecto, que sería una forma muy antropocéntrica, muy basada en nuestras propias experiencias de entender la naturaleza. Entonces hay que completar, hay que experimentar incluso en nosotros mismos el otro lado, la otra perspectiva, el caos. La fisis es cosmos si intentamos ver en ella un orden y proyectamos o extraemos, no vamos a entrar en esa discusión, un orden en ella. La fisis, sin embargo, es también caos si la estamos percibiendo, la estamos mirando desde el punto de vista del azar, de la aleatoriedad, del desorden, o por lo menos no de un orden que nosotros estemos buscando. Cualquiera de nosotros puede tener esa experiencia, no solo esa percepción, sino una experiencia emocional, porque al fin y al cabo, caos y cosmos no son solo perspectivas que buscamos voluntariamente, sino que cosmos y caos son formas de acontecer la naturaleza para nosotros o para algo o para cualquier ser que pueda ser afectado en un momento dado. Cuando miramos y sentimos que la fisis es cosmos, es porque no estamos ni perdides, seguramente tampoco angustiades, no hemos olvidado el lenguaje, seguramente no estemos soñando tampoco, y la naturaleza se está presentando ante nosotros con toda su suavidad y muy en correspondencia con nuestras expectativas. Esto es muy importante. Cuando la naturaleza se nos presenta en correspondencia con lo que esperábamos de ella, con lo que esperábamos ver, por ejemplo, cuando miramos la noche estrellada y conocemos las constelaciones, miramos y vemos un orden, o cuando estamos en un
en una barca y queremos ver la estrella polar para poder ubicarnos y la conocemos y sabemos cuál es y la encontramos, nos parece que la física es cosmos, nos parece que la física es ordenada, nos parece que la física nos devuelve la mirada, de alguna manera, se porta bien con nosotros y responde a nuestras expectativas. Bajo esta sensación, bajo esta afectación en la que la física viene a ayudarnos de una manera esperada, de una manera totalmente esperada, vemos en ella orden y vemos además el mismo orden que nosotros plasmamos en nuestros cuadernos cuando la dibujamos, cuando la diseccionamos, cuando clasificamos los seres que encontramos en ella, los animales que encontramos en ella, y todo armoniza según nuestras expectativas. Ahí es que bajo esa emocionalidad, bajo esa afectación segura, poco peligrosa por lo general, llamamos a la física cosmos. Decíamos, cuando miramos el cielo estrellado y resulta que conocemos las constelaciones y las reconocemos bien claras, decimos, hay un cosmos que nos rodea, porque esos dibujos que buscamos están ahí. Pero también puede ser que no conozcamos las constelaciones o que todavía no las conozcamos. Y entonces podemos mirar al cielo estrellado y ver un enjambre de estrellas y no ver esos dibujos o esas formas geométricas que estarían formando. Y también por esa razón podemos mirar a la naturaleza desde un punto de vista científico y del orden, o podemos mirar la naturaleza desde un punto de vista artístico, como lo mira un pintor. Yo recuerdo que un colega, profesor de geología, que tuve en un instituto en el que trabajé, me contaba que bueno, como padre, decía, pues bueno, uno siempre al principio proyecta en su hijo pues sus intereses y le enseñaba, ¿no? Le enseñaba minerales, le enseñaba piedras, le enseñaba en los paisajes, pues le intentaba hacer ver pues los diferentes estratos, etc. Y bueno, llevarlo por ese camino de la geología. Y dice, y al final, mi hijo que estudió Bellas Artes, claro, siempre me decía, es que donde tú estás viendo estratos, minerales, yo veo colores, veo luces y sombras, ahí es donde podemos ver la diferente mirada, podemos mirar lo mismo y ver cosas diferentes. Y por mucho que se empeñen unos u otros, la realidad no es solo la realidad de la ciencia, en este caso el punto de vista de la geología, ni es solo el punto de vista del artista, que ve colores, luces y sombras, ni tampoco uno es superior al otro, sino que son dos formas de mirar, y también es cierto que según nuestros intereses, nuestras emociones, nuestro carácter, vamos probablemente a tender más a una cosa o la otra, pero somos capaces de mirar de estas dos maneras diferentes, al menos de estas dos. Y también a veces somos capaces de hibridarlas. También nos pasaba, yo recuerdo cuando en la primaria mirábamos en el microscopio una gota de sangre, y resulta que antes de que, si mirábamos esa gota de sangre sin tener conceptos previos, sin tratar de buscar nada, sino que nos hubieran dibujado en la pizarra o en el proyector de las diapositivas, que de aquella eran diapositivas, sin que nos hubieran puesto esas diapositivas en las que aparecían estos dibujos de las, ya no me acuerdo bien, de las cadenas celulares o de las cadenas mitocondriales o, bueno, etc., que teníamos que estar buscando, ¿no? Al microscopio en la gota de sangre. Antes de esto, veíamos una mancha roja, no homogénea, con, bueno, grumos, manchas sin más. Es decir, veíamos caos, un rojo como azaroso, como el de la mancha de tomate o el de la pintura roja que se nos cae al suelo o el de la sangre en la escena de un crimen que parece que cae a salpicones y queda una mancha de sangre cualquiera, aleatoria, azarosa. En cambio, cuando ya habíamos visto estas diapositivas y sabíamos qué teníamos que buscar en esa gota de sangre, aparecían claramente esas cadenas, esos puntos, etc. Ahí estábamos mirando con una mirada cosmos, mientras que antes la hubiéramos visto con una mirada inocente, con una mirada en la que esa gota de sangre se presenta con azar. También por eso, en una escena del crimen, donde la mayor parte de las personas vemos caos, pues bueno, un forense
seguramente ve el orden, ve un orden. ¿Por qué? Porque sabe, bueno, esto lo podéis haber visto en series, en películas, de escenas de crímenes, de forenses como Dexter, en las que el especialista mira y sabe desde dónde, desde qué ángulo la persona fue disparada, a qué altura, etc. etc. Y enseguida empiezan a reconstruir la escena del crimen. Donde vemos caos, la persona que está estudiando las distancias, que está observando, que está geometrizando los escenarios, bueno, va a haber un orden. Y va, por eso, a extraer también conclusiones de tipo técnico, de tipo científico. Este caos y este orden no solo hacían presencia en el griego para comprender la física desde varios puntos de vista, sino que también, de algún modo, esas fuerzas del caos y del orden, del cosmos y del caos, eran veneradas. Y también eran identificadas, decía por ejemplo Nietzsche, con lo apolíneo en el caso del orden y con lo dionisiaco en el caso del caos. Démonos cuenta que mientras que con Apolo se celebran las artes de la buena forma, de esos cuerpos geométricamente simétricos, de esos rostros simétricos, de esas músicas con melodías perfectamente cuadradas, en cambio, las fiestas dionisíacas, que se llamaron bacanales en la sociedad romana, eran las fiestas del desorden, eran las fiestas de la orgía, ¿no? Donde se mezclaban los esclavos con los amos, donde se mezclaban las sustancias, la comida, el sexo, el día y la noche, es decir, era el tiempo de la fiesta, el tiempo del desorden, de la pérdida de la sensación temporal, de la pérdida de la sensación de los límites de los cuerpos y, en definitiva, de la mezcla, el olvido de los patrones bien formados y la reconstrucción, en este caso, del desorden, que es difícil. ¿Por qué se celebraba? Porque es difícil para el ser humano. Un niño recién nacido puede ver de esta forma caos, azarosa, pero el ser humano está tan acostumbrado a medir y además está tan acostumbrado a pautar unos hábitos y a transformar su entorno de tal manera que coincida con lo que espera y con esos hábitos, que difícilmente se puede encontrar ya con una mirada o difícilmente puede instalar en sí mismo o mirar con esa inocencia previa a los conceptos. Casi solo lo podemos hacer en esas experiencias que se llaman de éxtasis o con algunas drogas o con algunas sustancias que rebajan nuestra conciencia lingüística. Cuando Georges Bataille escribe en los años 60, no sé si fue a finales de los 59 o 60 aproximadamente, ese libro que recomiendo tantísimo, El erotismo, habla también de ese ciclo, esas perspectivas, y que se llamaban y que Nietzsche rescata como lo apolíneo y lo dionisiaco, y ambas son igual de válidas, y si Nietzsche insiste en lo dionisiaco, es como decíamos, porque estamos más perdidos de esa perspectiva que de la otra. Bataille, que es buen nietzscheano también, lo traspasa a través de los conceptos de fiesta y de trabajo, o más bien a través de la experiencia del tiempo del trabajo y el tiempo de la fiesta. El tiempo del trabajo es ese tiempo horariamente pautado, es ese tiempo en el que cuanto más se cumplan las expectativas, mejor. Es ese tiempo del orden que trata, para poder ser eficaz y productivo, trata de suprimir los impulsos eróticos, los impulsos agresivos, tanáticos. Es decir, en general, en un centro de trabajo todavía hoy, podemos ver que, al menos hasta hace muy poco, se trataba de librar ese lugar del erotismo, de la violencia, de la posibilidad del sexo o de la muerte. Se trataba de hacerlo un lugar aséptico, un lugar ordenado,
No hay más que ver un instituto o cualquier centro académico, con su timbre que suena cuando se acaba la hora, cuando empieza la hora, cuando tenemos que irnos, cuando tenemos que venir, cuando tenemos que salir al recreo, cuando tenemos que volver, cuando podemos tomarnos un café, cuando tenemos que estar en tal aula dando clase, en tal sitio, y tenemos que pasar lista de que todos los alumnos estén allí, y si no, averiguar qué les pasó, etc, etc. Sin embargo, si las fiestas tuvieran este mismo aspecto, serían muy aburridas. Sé que hay personas que planifican mucho las fiestas, pero por lo general son vistas y ellas mismas se dan cuenta que están boicoteando la fiesta, ¿verdad? Cuando se trata de especificar demasiado, si a esta hora comemos, a esta hora brindamos, a esta hora salimos a la calle, a esta hora vamos a no sé qué. Es como que toda la magia y toda la espontaneidad que le adjudicamos a la fiesta y lo que la hace divertida se esfuma. Entonces vemos que la fiesta es fiesta, el sábado, el domingo son fiesta para nosotros, incluso aunque no pase nada y aunque no hagamos nada, simplemente porque no tenemos que responder a un horario y a una planificación. Entonces el tiempo de la fiesta tendría más que ver con esa relajación que de algún modo nos acerca un poco a lo dionisiaco. Sí que es verdad que cuanto más pautado esté el ocio, más se va a hibridar el tiempo del trabajo con el tiempo de la fiesta. Y también va a resultar que cuanto más productivo sea el ocio, y por ejemplo nos pasemos mucho tiempo creando contenidos en cualquier red social, y en esa medida estemos trabajando aunque no nos demos cuenta, también se va a mezclar el tiempo del trabajo con el tiempo de la fiesta, y al final la fiesta va a ser también trabajo y el trabajo también fiesta, en esa medida en que fuera más inconsciente y de una productividad mucho más espontánea, ¿verdad? Bueno, en último lugar, vamos a hablar de otra manera de explicar estas dos perspectivas. Gilles Deleuze, un filósofo de la contemporaneidad, sobre el que yo trabajé mucho, también un poco siguiendo esta senda que Nietzsche heredaba de la Grecia antigua, lo apolíneo y lo dionisiaco, siguiendo de algún modo también esto que Bataille llamó tiempo de la fiesta, tiempo del trabajo. Deleuze va a proponer su propio par de conceptos conjugados, y él lo va a hacer desde un interés puntual que es el interés por el psicoanálisis, el interés en general por la clínica, desde la cual va a extraer también muchas ideas para aplicarlas a la política y a otro conjunto de cosas externos a la propia clínica, pero viene inspirado por la clínica y por el psicoanálisis. Deleuze va a hablar de lo esquizo, lo esquizoide, lo esquizofrénico y lo paranoide, lo paranoico. Va a usar la sintomatología, la vivencia de estos dos, ¿cómo se dice? De estos dos estados mentales, de estos dos avatares psíquicos, que serían también, aunque vistos como psicosis y en ese punto como teniendo algo en común, serían una comunidad contraria. Bajo el punto de vista esquizofrénico, esquizoide, lo que ocurre es que las estructuras lingüísticas, esas estructuras que en Platón formaban una simploqué, se ven desvanecidas, aminoradas, desestructuradas. El lenguaje pierde en cierta medida su capacidad simbólica y se convierte en pura materialidad. ¿Cuál es la materialidad del lenguaje? El sonido, ¿verdad? O la grafía, los trazos de grafía, de boli, de pluma, en un papel. Vamos a quedarnos con la parte oral. El lenguaje deconstruido a lo que materialmente es, sin tomar en cuenta su capacidad simbólica, son sonidos. De tal manera que en la experiencia esquizofrénica, parecida a la experiencia del caos, al desestructurarse la capacidad simbólica del lenguaje, al perder un poco la capacidad que el lenguaje nos aporta de significación, de mirar a nuestro alrededor y ver las cosas bajo un sentido que viene dado por nuestro lenguaje, por las estructuras lingüísticas que hemos interiorizado, se diluye. Cuando estas estructuras tan inerciales, tan fijas en nosotros, se diluyen y se desestructuran, y entonces ya miramos a nuestro alrededor
sin la mediación de las ideas que vienen a través de las palabras, entonces ya no hay tanto sentido. Y ya no hay una mesa, una silla, una pared, sino que todo parece un continuo, todo es como algo más flotante, como algo más extraño, donde no sabemos bien dónde acaba una cosa y dónde comienza otra, donde al fin y al cabo lo que vemos alrededor es también, como los propios sonidos de las palabras, materia. Y esa materia no conforma un orden, sino que vendría a conformar más bien una experiencia psicotrópica, ¿eh? una movilidad inesperada, un entorno en el que no sabemos qué va a pasar, ni cómo se va a disponer al siguiente segundo. La mirada esquizofrénica es una mirada sin significados, sin búsqueda de sentido, o por lo menos sin búsqueda de sentido a nivel inconsciente. Aunque quisiéramos, bajo esa experiencia, buscar un sentido, es como que no lo encontramos, ¿no? No, ni siquiera queremos buscar un sentido. No hay sentido. No buscamos un orden, no buscamos un sentido, no le ponemos palabra o ideas fijas y todo aparece como si fueran dichos en términos platónicos, simulacros, monstruosidades, cosas lo suficientemente amorfas como para que no podamos identificarlas. En la experiencia paranoide se daría justo el efecto contrario. Sabemos que la persona paranoica que se siente perseguida sería porque en lugar de disminuir la dimensión lingüística, acrecienta la dimensión lingüística, de tal modo que, como el lenguaje es significativo, no solo toma las palabras en su capacidad simbólica, en su capacidad para indicar otra cosa que no es el puro sonido de la palabra, sino que además este funcionamiento, este mecanismo lo van a extender a todo lo demás. Y van a ver un orden simbólico no solo dentro del lenguaje, sino fuera de él. De tal manera que todo tiene significación, incluido este rayo que atraviesa la ventana y produce un conjunto de iluminaciones y de sombras a mi alrededor. Y de ahí que bajo esa psicosis paranoide pensemos, por ejemplo, que esos rayos que atraviesan la ventana, nuestra ventana, nos quieren decir algo, tienen un mensaje. Vemos que la humanidad contemporánea, muy atravesada por el discurso científico, tiende más a esta mirada paranoide. De hecho, se le parece, Lacan decía, el científico, el filósofo que busca el sentido, que busca el mecanismo, que busca el texto detrás de los simples acontecimientos azarosos, es un poco paranoico, es un poco como el paranoico, que busca significados, quizá, o incluso allí donde no los hubiera, o donde a lo mejor no los hay, o donde si los hay son solo una proyección nuestra. En cualquiera de las formas que hayamos entendido estas formas, estas perspectivas, estas dos maneras de mirar la fisis, en cualquiera de ellas, con una sola que hayamos comprendido, estaríamos en disposición de no solo concebir lo que es fisis, sino también lo que hacemos con la fisis a partir de la mera visión, a partir simplemente de nuestra mirada, con nuestra mirada. La ordenamos, la clasificamos, intentamos que responda a unas expectativas o la vemos tal cual, en su azar, espontáneamente, sin conceptos previos, sin concepciones previas, sin discursos científicos ni de ningún otro orden previos, y en ese caso nos sorprende o nos ataca. Puede ser tan gozosa como terrorífica, pero se presenta bajo el caos o bajo un orden que nosotros, decía Bergson, no esperábamos, que es lo mismo que decir desorden, ¿verdad? Porque al final son conceptos relativos, ¿no? Orden es un orden esperado, desorden es un orden no esperado. El próximo día seguiremos hablando de la fisis, pero concretamente de su movimiento, de cómo, como decíamos al principio, Aristóteles ve su eternidad y su originalidad en el cambio y cómo, por tanto, vamos a acercar
eso que nos parece tan diferente, la eternidad y el movimiento. Chao.